miembros de la iglesia como los que nos están visitando en el día de hoy. Y vamos a continuar en esta mañana con la lectura, con el estudio, con la exposición del libro de los Filipenses. Al que tenga su Biblia, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Filipenses y nos ubiquemos en el capítulo número 4. Cuarto capítulo de los Filipenses. Hoy comenzamos con lo que es el último capítulo del libro de los Filipenses. Estamos llegando al final de este maravilloso libro en el que hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas tanto doctrinalmente como práctica, como de una manera práctica. Filipenses es un libro bastante rico, ya que es un libro que nos enseña doctrinas fundamentales bastante profundas y sin embargo también es un libro muy práctico. Es un libro que se explica solo, es un libro que si tú lo lees te dice cómo tú debes vivir tu vida cristiana. Y hoy vamos a comenzar con el cuarto capítulo de este maravilloso libro llamado Filipenses. Y para aquellos que están tomando notas, el tema de hoy tiene por título lo siguiente: el llamado del creyente a vivir la paz de Dios. Repito para los que están anotando: el llamado del creyente a vivir la paz de Dios. Como lo hemos enfatizado en reiteradas ocasiones, Filipenses es ampliamente conocido como la carta del gozo o el libro del gozo, ya que a pesar de que fue escrito en una prisión, este es el tema principal del apóstol Pablo que él escribe a los de la iglesia de Filipos acerca del gozo. Incluso es la palabra que más se repite en todo el libro, la palabra gozo, y en otras traducciones la palabra regocijados o regocijarte. Es la palabra que más se repite, por lo tanto es el tema central del libro de los Filipenses. Filipenses también es el libro que contiene gran parte de los versículos más conocidos, tanto por creyentes como por no creyentes. En Filipenses hay muchos versículos que son conocidos, que son ampliamente citados por gran cantidad de personas. Y debemos recordar, mis hermanos, que el autor de la carta, es decir, el apóstol Pablo, estaba en una prisión romana. Posiblemente estaba encadenado las 24 horas a su carcelero. Y el contexto en el que vivía no era el más favorable para vivir y mucho menos para proclamar la fe cristiana, debido a que el emperador romano que estaba en esos días era bastante despiadado, bastante agresivo con el cristianismo. Y es importante recordar todos estos detalles, ya que es en este contexto en que el apóstol escribe uno de los capítulos más famosos de la Biblia, posiblemente el más citado para hablar de gozo, de fortaleza y de confianza. Este capítulo que vamos a comenzar hoy es uno de los más famosos de la Biblia. Posiblemente, si todavía usted no es cristiano, si todavía usted no es parte de la iglesia, igualmente conoce lo que dice Filipenses 4. Porque es ampliamente conocido el contenido de Filipenses 4. Y por eso en la introducción recordé esos detalles, que hay que recordar dónde estaba el autor cuando escribe esto. El autor está preso en una cárcel romana. El autor está encadenado las 24 horas a su carcelero, seguramente grande, imponente, con una armadura que daba miedo mirarlo, y el apóstol estaba en ese contexto cuando escribe Filipenses 4. Y él está preso por predicar el evangelio. E incluso estaba con la incertidumbre de que podía hasta ser asesinado, porque en el contexto en el que él vivía, a muchos creyentes prominentes del primer siglo, ya el Imperio Romano los había asesinado. Así que en ese contexto donde todo estaba puesta arriba, en ese contexto donde el apóstol Pablo estaba viviendo quizás la situación más difícil de su vida, escribe Filipenses 4. Y doy todo este contexto, mis hermanos, porque en este libro de los Filipenses, cuando nosotros lo leemos, podemos creer que el apóstol Pablo estaba viviendo la mejor etapa de su vida. Cuando tú lees Filipenses 4 sin saber el contexto, posiblemente creas que el apóstol Pablo en ese momento
le iba muy bien, estaba muy bien económicamente, tenía estabilidad, nadie lo perseguía, el apóstol Pablo vivía bien. Es lo que tú puedes pensar cuando lees Filipenses, cuando es todo lo contrario. El apóstol está preso, está encadenado, está perseguido, ya había sido culpado varias veces, no era la primera vez que estaba preso, el apóstol estaba con todo cuesta arriba cuando escribe Filipenses 4. Y esto es muy importante porque te ayuda a entender cuál es el concepto bíblico del gozo. Y el concepto bíblico del gozo no es que no puedas estar triste. El concepto bíblico del gozo no es una emoción efusiva externa. El gozo, como lo hemos hablado en otras predicaciones, el gozo es un estado interno en el que pase lo que pase, sea cual sea tu situación, tú sigues confiando en el Señor. Eso es el gozo. El gozo es que sin importar las turbulencias que haya en tu vida, tú no desvías tu mirada del Señor. Y a pesar de que puedes pasar por momentos difíciles, a pesar de que puedes desesperarte, puedes llorar, puedes sentirte mal, puedes manifestar emociones negativas, pero a pesar de todo eso, confías en Dios. Tu clamor es hacia Dios. Eso es gozo. Y eso lo aprendemos en todo el contenido del libro de los Filipenses. Por eso el título de hoy es El llamado del creyente a experimentar la paz de Dios. Todos los que hemos conocido a Cristo el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos acceso a la verdadera paz que solo Dios puede dar. Esa es la premisa del tema de hoy. Todos los creyentes somos llamados a experimentar la paz que solo Dios puede darnos. Pero muchas veces, por nuestra indisciplina espiritual, no experimentamos esa paz. Esa es como la segunda parte de la enseñanza de hoy. La premisa es, todos los creyentes tienen acceso a una paz. Todos los cristianos tienen acceso a una paz que solamente Dios puede dar. Pero la segunda parte de esa premisa es que muchas veces nosotros no experimentamos esa paz. Y la razón por la cual no experimentamos la paz que Dios puede darnos es por nuestra indisciplina espiritual. La vida cristiana es una vida en la que tenemos que ser disciplinados espiritualmente y eso es lo que vamos a aprender hoy en este texto. Eso es lo que enseña el texto de hoy, varias disciplinas espirituales que nos van a llevar a nosotros a ese camino de la paz de Dios. Y el tema lo vamos a dividir en 3 puntos que son 3 disciplinas espirituales que debemos llevar a cabo para experimentar esa paz de Dios. 3 disciplinas espirituales que debemos hacer, que debemos aplicar para experimentar la paz de Dios. Mis hermanos, y la primera de esas disciplinas es mantenernos firmes en el Señor. Y eso lo aprendemos en el versículo 1, leamos el versículo 1. Vaya conmigo al texto, dice la palabra de Dios lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo en este primer versículo de Filipenses capítulo 4, él se refiere a ellos dando ejemplo de cómo él los amaba fervientemente. Y esto va a tener sentido más adelante porque el apóstol Pablo luego va a hablar de mantenernos unidos. Así que él da primeramente el ejemplo de lo que él tenía en alta estima de la iglesia. Noten que él comienza diciéndole a la iglesia, amados y deseados, gozo y corona mía. Él hace esas afirmaciones para dar a entender que el apóstol Pablo genuinamente ama a la iglesia. Que el amor del apóstol Pablo por la iglesia era un gran amor. Que todas las disciplinas que luego él va a corregirles a ellos que estaban haciendo mal, eran nacido del amor genuino que él tenía por ellos. Por eso es importante que reconozcamos lo que él dice allí, amado y deseado, gozo y corona mía. ¿Cuántos de nosotros como creyentes podemos decir eso en nuestra iglesia? Que nuestra iglesia son nuestros hermanos amados, que nuestra iglesia son nuestro gozo, que nuestra iglesia es nuestra corona. ¿Cuántos de nosotros deberíamos tener ese mismo concepto de nuestros hermanos en la iglesia? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esa es la primera exhortación que él hace, estad firmes. Anteriormente, en los capítulos 2 y 3, recordemos que el apóstol Pablo en reiteradas ocasiones les dice a ellos,
que esta misma exhortación, que se mantengan firmes. Y la razón por la que él dice que se mantengan firmes, recordemos nuevamente el contexto. Él está preso, y está preso por predicar el Evangelio. Muchos creyentes en ese tiempo tenían temor de predicar el Evangelio, de profesar que eran cristianos, porque les podía pasar lo mismo que el apóstol Pablo. Y Filipenses en particular era una iglesia que al estar en el imperio griego, en el territorio griego, perdón, el imperio en ese momento era el romano, padecían de una persecución constante, tanto externa por las personas del imperio romano que no les gustaba el Evangelio, como una persecución interna por personas que buscaban desviarlos, que buscaban engañarlos, como lo hemos hablado en las prédicas anteriores. Entre ellos, los judaizantes, que buscaban decirles a ellos que tenían que hacer cosas como los judíos, circuncidarse, guardar el sábado, los sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el contexto de esa presión, tanto de afuera como interno en la iglesia, el apóstol Pablo invita a la iglesia a mantenerse firmes. Recuerden que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero gracias a que yo estoy preso, otras personas se han animado a seguir predicando. Hay quienes lo hacen con buenas intenciones, hay quienes lo hacen con malas intenciones, pero el Evangelio está siendo difundido y en eso me gozo. Eso lo dice el apóstol Pablo en los capítulos anteriores. Así que, a pesar de la persecución que ellos estaban pasando, él les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes. Y así como era un llamado para la iglesia de Filipos, es un llamado también para la iglesia de hoy. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, también debes tomar esta palabra para ti. También debes saber que tú eres llamado a mantenerte firme. Y eres llamado a mantenerte firme porque va a haber momentos, como lo hemos comentado en otras prédicas, va a haber momentos en los que tu fe va a tambalear. Va a haber momentos en los que vas a ser probado. Va a haber momentos en que vas a estar en el camino de Dios y te van a llegar grandes tentaciones. Va a haber momentos en los que tú vas a querer tirar la toalla. Va a haber momentos en los que tú vas a querer hablar con el pastor Pedro y decirle: pastor Pedro, yo no voy más a la iglesia, yo me voy de este camino. Porque desde que estoy en este camino todas las cosas están como más difíciles. Me enfermo más, tengo problemas económicos, tengo problemas con mi familia, van a llegar esos momentos. Y por eso es que la palabra de Dios hoy también a nosotros nos dice: hermanos, amados y deseados, estar firmes, estar firmes. Pero ¿cómo es la manera en la que nosotros podemos mantenernos firmes ante cualquier adversidad? Para mantenernos firmes ante cualquier adversidad, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos constantemente estar meditando en las Escrituras. Porque las promesas de Dios son las únicas que son capaces de sostenernos ante cualquier adversidad. Y eso lo podemos ver en otros textos, como por ejemplo, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, que nos dice lo siguiente. Se lo voy a leer, ya que voy a ir a varios textos, voy a irlo citando y usted lo puede anotar para que no perdamos el hilo. Filipenses 4, a partir del versículo 11, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. Noten que el apóstol Pablo en ese texto dice: el Señor en la iglesia ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, que es lo que estaban antes, pero también constituyó pastores, maestros, evangelistas, para edificar a la iglesia, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y luego de eso dice: para que no seamos como niños, llevados de un lado a otro, es decir, para que nos mantengamos firmes. Para mantenernos firmes nosotros necesitamos la palabra del Señor, necesitamos buena doctrina, necesitamos doctrina sana,
Necesitamos saber lo que realmente dicen las Escrituras. Porque, mis hermanos, si nosotros no meditamos en las Escrituras, vamos a hacer como dice Efesios 4, versículo 11. Perdón, versículo 14. Vamos a ser como niños fluctuantes, siendo llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina. Lo que nos digan es amén y nos llevan para acá, nos llevan para allá, nos llevan hacia adelante, nos retroceden, nos llevan para todos lados, si no meditamos en las Escrituras. Así que, mi hermano, para mantenernos firmes, nosotros necesitamos la Biblia, necesitamos las Escrituras, necesitamos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros para poder mantenernos firmes. Sin la Biblia presente en nuestra vida, no vamos a mantenernos firmes en el camino de la fe. Y también hay otras referencias bíblicas sobre este mismo punto, como por ejemplo Josué capítulo 1. En Josué capítulo 1 hay un versículo que es muy famoso por creyentes y no creyentes. Y es aquel versículo en el que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero si tú sigues leyendo lo que dice el resto del texto, Dios le dice a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, y meditarás en él de día y de noche. Dios le dice a Josué que se anime, que se levante, que vaya hacia adelante, sí. Pero después de decirle eso, le dice: medite en el libro de la ley, de día y de noche. La fortaleza de Josué iba a venir por eso, por meditar en el libro de la ley de día y de noche. También, mis hermanos, podemos recordar aquella parábola en la que Cristo habla de dos hombres, uno que edifica su casa sobre la roca y otro que edifica su casa sobre la arena. Y Cristo dice: el que oye estas palabras y las pone por obra va a ser como aquel hombre que edificó la casa en la roca. Pero el que la oye y no la pone en práctica va a ser como aquel hombre que edificó su casa en la arena. Y la diferencia de uno y otro era que cuando vengan tempestades, el que está edificado sobre la roca se va a mantener firme. El que está edificado sobre la arena se va a caer, mis hermanos. Y nota que todos estos pasajes tienen que ver con la palabra de Dios. Todos estos pasajes tienen que ver con las Escrituras. Todos estos pasajes tienen que ver con que tú y yo tengamos un hábito de leer la palabra de nuestro Señor de manera privada, de manera consecuente, de manera personal. Porque, mi hermano, un gran error que nosotros como cristianos a veces cometemos es que hoy en día, según diversos estudios, la generación de cristianos de hoy en día históricamente es la que menos lee la Biblia. Históricamente, usted lo puede buscar, hay datos, hay estadísticas, hay gente que hace ese trabajo con gráficas y todo, donde se ha demostrado que la generación de cristianos del siglo XXI es la que menos lee la Biblia. Es donde hay más analfabetismo en la escritura. Y por eso es que también muchas veces como creyentes somos débiles. Muchas veces por eso cuando vienen situaciones, circunstancias, no las sabemos manejar. Así que, mi hermano, el apóstol Pablo le hace llamado a la iglesia de Filipos: mis hermanos amados, manténganse firmes. Y hemos aprendido cómo nos mantenemos firmes con la escritura, con la palabra. Porque, como lo dice una de las frases que tenemos anotadas por allí, la palabra de Dios es roca, todo lo demás es arena. Y eso es cierto, mi hermano. Si tú quieres mantener una vida firme, tú necesitas la palabra no mía, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra vas a poder aprender a mantenerte firme ante cualquier adversidad, porque sus promesas te sostienen. Porque cuando estás pasando por un momento difícil, te acuerdas: Dios ha prometido esto, esto y esto, y eso te mantiene. Pero si las promesas de Dios no están en nuestra mente, no nos vamos a mantener firmes. Y eso nos lleva a nuestra segunda disciplina espiritual que necesitamos para experimentar la paz de Dios. La segunda disciplina es mantener la unidad de la iglesia. Versículos 2 y 3. Mantener la unidad de la iglesia. Versículo 2 de Filipenses 4. Luego a Evodia y luego a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, a que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida.
El apóstol Pablo hace alusión a una situación interna que ellos estaban viviendo. Nota que en el versículo 2 dice, luego a Evodia y a Síntique, a que sean de un mismo sentir en el Señor. La mayoría de los estudiosos a lo largo de la historia han hablado acerca de este texto. Es muy probable que dentro de la iglesia estas dos damas que están hablando del apóstol Pablo, que son Evodia y Síntique, habían tenido un conflicto. Pero al parecer, según lo que nos muestra el texto, estas dos mujeres eran muy conocidas en la iglesia. Por algo el apóstol Pablo hace mención en una carta que la iba a leer toda la iglesia, porque toda la iglesia las conocía a las dos. Por eso él les dice públicamente a las dos, les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay otras versiones que dice, ruego que se pongan de acuerdo, algo así también dice en otra versión. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero llama la atención lo que continúa diciendo en el versículo 13. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese compañero fiel, al día de hoy no se sabe a quién se está refiriendo el apóstol Pablo con eso de compañero fiel. No podía ser Timoteo porque Timoteo estaba con él. No podía ser Epafrodito porque estaba con él. Él es el que iba a llevar la carta. Posiblemente se refería a un líder prominente de la iglesia, un líder que tenía influencia en la iglesia. Independientemente de quién sea la persona, Pablo le hace una petición a él. Le dice, te ruego que me ayudes con estas dos hermanas. Pero él en ese versículo nota que él dice, estas dos combatieron conmigo en el Evangelio. Pablo reconoce que a pesar de que ellas dos tenían un conflicto y que no se estaban comportando de manera adecuada, él reconoce que siguen siendo hermanas. Por eso él recuerda, ellas combatieron antes conmigo en el Evangelio, ellas fueron colaboradoras, ellas son hermanas en Cristo. Así que Pablo lo que les hace el llamado es, corrijan el conflicto que hay, pero no olviden eso. No olviden que ellas siguen siendo hermanas. Él no desmerita, no las trata como si no fueran creyentes, no las trata como si fuesen personas que no conocen de Dios. Son personas que conocen de Dios, pero que estaban teniendo un conflicto, estaban teniendo una equivocación. Así que llama a que esas dos hermanas se reconcilien, a que esas dos hermanas tengan esa reconciliación allí. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mis hermanos, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de mantener la paz? Pues tiene que ver bastante. En la vida cristiana, nosotros para tener una vida en paz, nosotros necesitamos comunión unos con otros. En todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a todas las iglesias, él les hace llamados a eso, a mantenerse unidos. Si nosotros como hijos de Dios tenemos vidas de conflicto con nuestros hermanos, nosotros no vamos a vivir en paz. Si nosotros no perdonamos, no tenemos la capacidad de arrepentirnos y también de perdonar a otros, no vamos a vivir en paz. Nota que para Pablo esto era tan importante que él las menciona con sus nombres. Evodia y Síntique, por favor, arreglen sus diferencias, le dice el apóstol Pablo. Porque él entendía que eso era muy importante, que se arreglaran una con la otra, para que perseveraran tanto la paz colectiva como la paz personal que podía tener cada uno de ellos. Y mis hermanos, si nos vamos a la práctica, esto que dice el apóstol Pablo es totalmente cierto. Cuando nosotros tenemos un conflicto con un hermano en Cristo, nosotros se nos quita la paz. Cuando nosotros nos cuesta perdonar a otro, cuando alguien nos hace algo y nos quedamos con esa espinita y no nos la sacamos, a nosotros se nos perturba la paz. Lo he experimentado, seguramente muchos de ustedes también lo han experimentado. Cuando hay algo ahí, una espinita, una rencilla, eso quita la paz. Por eso, una de las disciplinas espirituales que la Biblia manda para que nosotros vivamos en paz es evitar eso, es evitar las rencillas, es evitar los problemas. Hay momentos en los que lo vamos a pasar, ellos lo estaban pasando con esas hermanas. Así cualquiera de nosotros puede pasar por lo mismo, puede pasar por un conflicto, una diferencia, pero la idea es que hagamos como dijo el apóstol Pablo aquí. Luego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que se arreglen, que se perdonen, que preserven la unidad.
Entre nosotros podemos tener diferencias de pensamiento, de opinión, podemos tener conflictos, pero siempre somos llamados a resolverlos. Siempre somos llamados a arreglar las situaciones. Incluso hay un texto que habla sobre las ofrendas que no lo tengo apuntado, pero seguramente ustedes saben cuál es ese texto, donde ese texto bíblico dice, si tú vas a dar una ofrenda y tienes un problema con tu hermano, primero ve a arreglar el problema con tu hermano y luego da la ofrenda. Y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de eso, de que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevarnos los unos a los otros. Y eso sigue siendo parte, mis hermanos, de las disciplinas. Y en la conclusión van a ver por qué uso esa palabra disciplina. Porque son cosas que no son fáciles de hacer. Porque son cosas que requieren trabajo de nosotros. Lo primero que hablamos, que es lo de mantenernos en la palabra para mantenernos firmes, eso requiere trabajo. Porque podemos estar firmes en un tiempo, pero hay otro momento en el que caemos, nos fluctuamos, donde vamos de allá para acá. Requiere disciplina mantenerse firme. Y asimismo, la unidad de la iglesia también requiere disciplina. Porque a lo mejor es fácil perdonar al hermano que me haga una o dos. Pero ya cuando en la 3, en la 4, ya se me complica más perdonarlo. Entonces requiere una gran disciplina mantener la unidad de la iglesia. Yo estuve escuchando una predicación de este mismo texto del pastor Alejandro Castiblanco. Se la recomiendo si alguno la quiere escuchar. Muy buena predicación acerca de este texto. Se llama Alejandro Castiblanco, ese pastor. Y ese pastor dijo una frase que yo se las había dicho el miércoles anterior. Y esa frase es la siguiente, mis hermanos. La unidad de la iglesia es una tarea de todos los miembros. No es una tarea del pastor. No es una tarea del pastor y su equipo, el hermano Luis y el hermano Miguel, que ellos se encargan de eso, de mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es una tarea de todos nosotros. Por eso él le dice aquí a ellos, ruego a Evodia y a Síntique que se en un mismo sentido. Te ruego a ti, compañero fiel, porque ya que las ayudes a ellas que compartieron conmigo en el Evangelio, nombra a otra persona llamada Clemente, nombra a todos esos hermanos, porque la unidad de la iglesia era algo que le competía a todos y que todavía por hoy nos compete a todos. El miércoles pasado yo di un ejemplo acerca de que la unión nos compete a todos. Y es que tristemente dentro de nuestra congregación hay varios hermanos que están padeciendo por problemas grandes de salud. Hay algunos que están padeciendo problemas más graves que otros, pero hay varios que están padeciendo esos problemas. Y el miércoles pasado yo le decía a los hermanos, miren, nuestro pastor no puede multiplicarse por 40. Nuestro pastor por el momento es uno solo. Nosotros somos alrededor de 45. ¿Por qué les di ese ejemplo? Porque a veces a nuestro pastor se le puede pasar por alto visitar a uno, orar por alguno, llamar a alguno, eso se puede pasar por alto. Y no es que no quiera hacerlo, sino que humanamente puede equivocarse, puede pasarse por alto con alguno. Pero como lo hemos aprendido en el texto bíblico, la unidad de la iglesia no es nada más una tarea de él. La unidad de la iglesia es una tarea mía, una tarea de todos nosotros. Si de pronto a nuestro pastor se le olvidó uno, pero hay otro hermano que sí lo hizo. Se le olvidó el otro, pero hay otro que sí lo visitó, hay otro que sí lo no. La unidad de la iglesia es una tarea de todos nosotros. Una tarea de todos nosotros, hermano. Si usted ve que a nuestra iglesia le falta unidad, yo le doy un consejo, mi hermano, empecemos por nosotros mismos. Si yo veo que a nuestra iglesia le falta unión, yo debería, a la luz de la Biblia, debería yo comenzar yo a ser unido con otros. Porque es una tarea de todos, mis hermanos, mantener la unidad de la iglesia. Así como el apóstol Pablo le dijo aquí a ella, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. Así toda la iglesia tiene ese mismo llamado. Tal como lo dice en 1 Corintios 1, versículo 10, dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 10. Les dice a toda la iglesia de Corinto, manténganse unidos, pónganse de acuerdo, sean de un mismo sentir, sean de un mismo parecer.
También lo dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Viví, la segunda parte es la que nos compete para el tema de hoy, no sé lo que dice. Viví en paz los unos con los otros. Viví en paz los unos con los otros. Y así como he citado este texto, podemos citar 40 textos de la Biblia donde hable de eso, de la unidad. La unidad de la iglesia es uno de los temas más recurrentes. Y mis hermanos, tiene que ver mucho con la paz. Tiene que ver mucho con el momento que estamos hablando de la paz de Dios. Si vivimos en divisiones, no podemos experimentar la paz de Dios. Si vivimos en pelea, en conflictos, si no perdonamos, no vamos a experimentar la paz de Dios. Para la paz de Dios también necesitamos eso, unidad uno con el otro, perdonarnos, soportarnos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros. Y es parte de las disciplinas por lo que vengo comentando anteriormente, porque es algo que también cuesta. La primera vez a lo mejor es fácil, pero ya cuando es recurrente nos cuesta. Ya cuando son varios años nos cuesta seguir soportando a los hermanos, por eso requiere disciplina, eso requiere trabajo, eso requiere lo que nos trae el tercer punto. La tercera disciplina espiritual es la siguiente, mis hermanos: combatir el afán con oración, versículos 4 al 7. Combatir el afán con oración. Combatir el afán con oración. Que esta es la parte de Filipenses 4 que es más conocida, más famosa. Seguramente usted se sabe de memoria lo que voy a leer hoy en día, lo que voy a leer en este momento, perdón. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Por nada os inquietéis, si no se han presentado vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Glorioso pasaje, bellísimo ese pasaje que acabamos de leer. Nota que comienza esta sección diciendo: regocijaos en el Señor. Pero hay una palabra que dice allí que es clave. Regocijaos en el Señor, pero dice la palabra siempre. Cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal. Cuando Dios está contestando mis oraciones, pero también cuando oro y no veo respuesta, también. La Biblia dice allí en ese versículo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Cuando en los tiempos bíblicos, cuando decían una palabra dos veces, no era que estaban siendo redundantes, era para hacer énfasis. Era un modelo de lenguaje que ellos utilizaban, decir las palabras dos o tres veces, para hacer énfasis. Y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mis hermanos, el gozo, por eso en las introducciones de esta carta hemos comentado esto: el gozo no es una emoción externa, porque las emociones externas cambian. Hoy yo puedo estar muy feliz, mañana puedo estar muy triste. Hoy puedo estar de muy buen humor y mañana puedo estar de muy mal humor. Así es cambiante las emociones humanas, pero por eso el gozo no puede ser una emoción. El gozo es un estado interno que Dios te da cuando tú confías en Él. Y muchas personas acerca de este texto me han preguntado: ¿cómo hago yo para aplicar ese versículo? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, cuando un familiar mío fallece? Tengo que regocijarme, me tengo que reír, tengo que sonreír cuando un familiar mío acaba de fallecer. ¿Será eso lo que está diciendo la Biblia? Y la respuesta corta es que no. Regocijarte no quiere decir que no te puedas poner triste. No quiere decir que tengas que reírte, no quiere decir que tengas que dar carcajadas cuando tienes un problema. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Cuando la Escritura dice que siempre te regocijes, que siempre mantengas el gozo, lo que quiere decir es que a pesar de que te sientas mal, tú sigues confiando en el Señor. Tú puedes estar con las lágrimas brotando de tus ojos, pero aún así decir: Señor, yo confío en ti. Eso es regocijarse, eso es el gozo.
de que tú puedas incluso abrir tu corazón al Señor y decir, Señor, yo reconozco que esta situación es difícil. Señor, yo reconozco que me estoy quedando sin fuerza. Señor, no entiendo lo que me está pasando. Pero a pesar de todo eso, yo confío en ti. Eso es regocijarse, eso es tener gozo, mi hermano. Eso ustedes lo pueden ver en los salmos. En los salmos ustedes pueden leer muchas veces que David decía, se multiplicaron mis enemigos, no tengo salida, mi alma no tiene descanso. Esas eran cosas que decía David. Me siento desesperado, lloro de día, lloro de noche, no encuentro felicidad. David decía eso. Pero al final de los salmos siempre alababa y exaltaba a Dios. Eso usted lo puede aprender en los salmos. Regocijarte no es que no te puedas poner triste, mi hermano. Hay creyentes que tienen este falso concepto de que cuando ven un cristiano triste dicen, estás pecando. Tú eres cristiano, ¿cómo puedes estar triste? Estás pecando. Eso no es correcto, mi hermano. Claro que puedes estar triste. Claro que puedes pasar por momentos difíciles. Claro que tú puedes tener emociones negativas, por supuesto que sí, porque eres humano. Las emociones nunca se te van a suprimir, eres humano. No eres un robot, no eres un pixie. Tú eres humano, vas a tener emociones. Pero esas emociones, cuando tienes gozo, esas emociones no dirigen tu vida. Esas emociones no dirigen tu vida, lo hacen las convicciones. Puedes sentirte mal, puedes sentirte triste, todo eso es válido. Pero en medio de todo eso decir, Señor, yo confío en ti. Señor, tú tienes control. Señor, ayúdame. Eso es gozo y eso es lo que dice el versículo cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. En buenos momentos, en malos momentos, regocíjate en el Señor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Versículo 5, vuestra mesura, esto quiere decir gentileza. Incluso seguramente algunos de ustedes tienen esa palabra en alguna versión de la Biblia que puedan tener. Mesura quiere decir gentileza. Vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y en ese versículo está ligado a lo que dice antes, porque si tú estás regocijado siempre, si tú siempre confías en el Señor, eso es lo que tú vas a transmitir a otras personas. Eso es lo que va a hacer que tú tengas una vida de gentileza con otras personas. Porque usted sabe, mi hermano, que da muy mal testimonio. Cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, y viene un momento difícil y lo menos que ven los ojos es una confianza. Eso da muy mal testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, su mesura, su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Tú y yo en los momentos difíciles debemos convertirnos también en testimonios de esperanza, testimonios de confianza en la fidelidad de Dios. Porque las personas a tu alrededor lo que pueden decir es esto. Si ese Dios, el que Él todos los días me predica de ese Dios, pero yo veo que Él no confía en ese Dios, porque le pasan cosas y todo el tiempo anda renegando, anda desanimado, falta a su iglesia, trata mal a las personas cuando algo le pasa mal. Entonces eso da, mis hermanos, un mal testimonio. Lo que es contrario, lo que da un buen testimonio es que tu mesura, tu gentileza sea conocida por todos los hombres, porque a pesar de que pasan por momentos difíciles, siempre confías en Dios. Siempre confías en el Señor. Versículos 6 y 7, que son los más conocidos de este texto. Por nada os inquietéis. Si tú eres de los que le gusta rayar la Biblia, puedes rayar con esa palabra, nada. Por nada os inquietéis. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, por nada te inquietes, por nada te afanes, dicen otras versiones, por nada te afanes. Y este texto no te está animando a que no trabajes por nada. Este texto no te está diciendo, bueno, yo no tengo comida, pero la Biblia dice que no me preocupe, no voy a buscar nada. No es eso lo que te está diciendo la Biblia. La Biblia lo que te está diciendo es que eso no genere en ti algo llamado afán. Algo que supere tu fe en Dios. Porque sabes que en la Escritura tenemos muchos ejemplos de eso. Y uno lo puedes ver en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33, el mismo Cristo dijo, buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán dadas por añadidura. No es que no busques la comida, es que busques primero a Dios, es lo que te dice la Biblia. No es que no trabajes, es que busques primero a Dios y tu trabajo sea después de Dios. Eso es lo que trata de decir la Biblia cuando te dice no te afanes. Que lo primero en tu vida sea Dios, que lo primero en tu vida sea el Señor, su reino y su justicia. Porque algo que también nos sucede mucho a nosotros es que nosotros nos apartamos de Dios por los afanes de la vida diaria. Nosotros nos apartamos de Dios cuando estamos preocupados por algo. Lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Cuando algo nos preocupa, cuando algo nos afana. Cuando hay algo en nuestra vida que nos está quitando la paz, en vez de buscar al Dios de paz, lo que hacemos a veces es alejarnos de Él, apartarnos. Dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscarlo a Él por buscar las cosas que nos afanan. Por eso esta tercera parte, esta tercera disciplina espiritual tiene ese título: combatir el afán con oración. Porque luego de decirte no te inquietes por nada, en el siguiente versículo dice: sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Es decir, no te afanes, busca la oración. Si algo te preocupa, busca la presencia del Señor. Haz como dijo Cristo en Mateo capítulo 6, cuando habló de la oración: entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Cuando algo te preocupe, mi hermano, ora. Y esto tú lo puedes ver como algo básico, como algo fácil. Tú puedes estar pensando, pero el hermano no me está diciendo nada que no sepa. Fácil lo que está hablando, pero usted sabe lo que es difícil: aplicarlo, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Porque mi hermano, déjame compartirte esto, que creo que te va a ayudar a entender el por qué es llamado disciplina espiritual. Es fácil orar. Lo difícil es orar todos los días. Lo difícil es perseverar en la oración, eso es difícil. Y yo les digo, con el corazón abierto y delante del Señor, les digo que incluso nosotros los que les predicamos podemos pasar por esta lucha. Para mí es una lucha, orar fervientemente todos los días. Y no me avergüenza decirlo, porque es una lucha que tengo con el Señor. Yo todos los días hablo con Dios, sí, yo todos los días le doy gracias, yo todos los días le pido perdón, yo todos los días le digo que me ayude, todos los días lo hago. Pero sentarme a orar fervientemente, yo considero que es algo que debería hacerlo más. Yo creo que yo no oro como debería hacerlo, yo creo que yo necesito perseverar más en la oración. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, mi hermano. No te afanes por nada, sino ora. Si hay algo que te preocupa, pídele al Señor. Si hay algo que te perturbe el corazón, recurre a Dios. Una vez leí una frase, esta sí no le voy a fallar en esta porque no recuerdo quién lo dijo. La oración no debe ser nuestro último recurso, sino debe ser nuestra primera línea de batalla. Y muchas veces como creyentes nosotros tenemos una oración, pero es como el último recurso. Cuando ya no puedo más, cuando ya me veo hasta aquí, hablo con Dios: Señor, ayúdame. Cuando ya estoy aquí. Cuando la oración debería ser nuestra primera línea de batalla, la oración. Por eso el apóstol dice: por nada estéis afanosos, si no sean presentadas delante de Dios en oración tus peticiones. Ora, pídele a Dios. En los evangelios tú puedes leer que el mismo Cristo era 100% Dios, estoy convencido de eso, que Cristo es Dios. Y Cristo, siendo Dios, siendo todopoderoso, Cristo oraba. Y nosotros no somos todopoderosos y nosotros no oramos. Cristo todo lo sabía, Cristo podía hacerlo todo, Cristo oraba, Cristo se apartaba de los discípulos, los dejaba ahí durmiendo y Él se iba a orar. Duraba toda la noche orando, Cristo. Y nosotros a veces flaqueamos mucho en eso, en la oración. ¿Y por qué hago énfasis en perseverar? Porque el versículo 7 dice que si tú oras, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Amén, eso sucede. Tú oras y Dios te da paz en el corazón. Pero hay una realidad que necesito compartir. Hay momentos en los que tú vas a tener problemas, vas a orar
Y al momento que tú dices amén, es como si te quitaras un bolso pesado del cinto. Al momento que terminas de orar, vas a tener una paz que no tú entiendes. Por eso ahí el versículo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no entendemos cómo pasa eso, pero pasa. Dios le da paz a tu corazón cuando tú oras, cuando tú le pides, Dios le da paz a tu corazón. Pero así como hay momentos en los que oras y después de decir amén, de una vez sientes la paz, va a haber momentos en los que no vas a sentir nada. Va a haber momentos en los que tú puedes decir, hermano, pero yo leí ese versículo, estoy pasando por un momento difícil, yo oré, pero yo todavía no me siento con paz. La angustia sigue ahí, entonces ¿será que lo que dice el versículo no es así, no es correcto? Porque yo oré y yo no siento esa paz. Pero ahí es donde debemos recordar lo que dicen otros textos bíblicos. La Biblia te manda a orar, pero a perseverar en la oración. No a orar una vez y se te olvidó la oración, hermano, sino a perseverar en la oración. Y allí es donde tú vas a vivir una vida de paz, en perseverar en la oración. Tal como lo dicen muchos textos. Incluso, el segundo texto más corto de la Biblia, que es Tesalonicenses, no recuerdo si era la primera o la segunda, pero el 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar, no dejes de orar, no pares de orar. Es el segundo versículo más corto de la Biblia, porque el primero es un versículo donde dice Jesús lloró. El segundo versículo más corto es ese, orar sin cesar. No dejes de orar, persevere en la oración. Tal como lo dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, así velar con toda perseverancia y súplica por todos los hombres. El apóstol Pablo en Efesios 6, 18 dijo, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. Y luego dice, con toda perseverancia. Y si usted lee también las introducciones de la mayoría de las cartas paulinas, en el primer capítulo el apóstol Pablo siempre le dice a la iglesia, yo no paro de orar por ustedes, yo constantemente oro por ustedes. La Biblia nos invita a orar, pero a perseverar en la oración, a mantener una vida de oración constante, y eso es lo que te va a dar paz. Si tú quieres vivir una vida en paz, mi hermano, vivir una vida de oración, hablar con el Señor todos los días. Aparta un tiempo en el que solamente sean Dios y tú, y yo te aseguro que vas a vivir en paz. ¿Cómo va a pasar? Pues no te lo puedo explicar, porque es capaz de sobrepasar todo entendimiento, pero lo vas a experimentar, estoy seguro de eso. Si tú todos los días oras, si tú todos los días hablas con el Señor, si tú todos los días derramas tu espíritu hablando con el Señor, te aseguro que vas a vivir en paz. Pero debes perseverar, como lo dice Colosenses 4, versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, perseverar en la oración. Por eso, estos 3 puntos que hablamos hoy fueron llamados 3 disciplinas espirituales. Porque, mi hermano, son cosas que requieren trabajo, son cosas que requieren disciplina, son cosas que requieren que usted las haga, y puede sonar mal para algunas personas, pero es cierto y te va a ayudar. Son cosas que requieren que usted las haga, tenga o no tenga ganas. Porque si usted espera tener ganas para orar, usted va a pasar muchos días sin orar, se lo aseguro. Si usted espera tener ganas para leer la Biblia, usted va a pasar muchos días sin leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay esa pelea entre la carne y el espíritu. Y la carne muchas veces toma posesión de nosotros. La carne toma en nosotros eso, flojera para orar, culpabilidad, porque también sucede eso, también sucede esta culpa. También puede llegar a este pensamiento, ¿para qué vas a orar? Tienes tanto tiempo sin orar, debe darte pena hablar con Dios. Ese tipo de cosas es la carne, que tratan de eso, de alejarte de eso. Por eso te comento, mi hermano, las 3 cosas necesitan disciplina, necesitan trabajo, necesitan perseverancia. En nosotros, Dios es el que hace la obra más grande, pero también nosotros ponemos a nuestra parte. Dios hace, una vez escuché un predicador diciendo,
Dios hace la parte grande y tú y yo hacemos la parte pequeña, pero esa parte pequeña también tenemos que hacerla. Orar, leer la palabra, mantenernos en unidad con otros, hermanos. Son disciplinas espirituales que te ayudarán a vivir en paz. Y el título es el llamado del creyente a vivir en paz, porque cuando estaba leyendo este texto llegó mucho a mi mente eso. Muchas veces de la vida cristiana uno no vive en paz. Muchas veces, yo me lo he preguntado, posiblemente tú también, ¿por qué no tengo paz? Y la Biblia dice que yo debería vivir en paz porque tengo a Dios, ¿por qué no tengo paz? Y leyendo este texto aprendí eso. Para tener paz yo debo perseverar manteniéndome firme con la palabra de Dios. Debo perseverar manteniendo la unidad, perdonando a otros, resolviendo conflictos, vivir en unidad con mis hermanos. Eso yo lo tengo que ejercitar. Y número 3, debo ejercitar la oración. Y debemos pedir eso al Señor, mis hermanos. Debemos pedir al Señor que nos ayude a perseverar en esas disciplinas espirituales. Yo hoy te animo a que, sobre todo si eres creyente, yo te animo a que tú pienses en esto. ¿Qué tan disciplinada es mi vida espiritual? ¿Qué tanto yo medito en la palabra? ¿Qué tanto yo leo la Biblia? ¿Qué tanto yo busco la unidad con mis hermanos? Y punto número 3, ¿qué tanto que en el examen que yo salí quebrado y que yo espero mejorar? ¿Qué tanto yo persevero en la oración? Hace un tiempo escuché algo así como un audiolibro de John Whitfield, un puritano de hace varios siglos atrás, donde él explicó en ese libro cómo hizo él para durar 20 años, donde oró día y noche y no se saltó ni un solo día sin orar. Y si usted escucha todo lo que hizo esa persona llamada John Whitfield, de lo que va a encontrar son fórmulas de esfuerzos que él mismo hizo. Levantarse más temprano, apartar un tiempo, apartar un lugar, pedirle a las demás personas que cualquiera que llegue, dígale que no estoy, que nadie me llame, que nadie me hable, todo ese tipo de esfuerzos que él hizo. A veces nosotros lo vemos como cosas pequeñas, pero nos ayudan a mantener ese tiempo de oración, hermano. Yo he llegado muchas veces a la casa del pastor y sale su esposa, nuestra hermana Reina, y me dice, no te puedo atender ahorita porque el pastor está orando. Y eso yo lo he visto como un ejemplo porque es verdad. Porque a veces a nosotros nos falta eso, de apartar un tiempo donde nada me distraiga porque estoy orando, estoy hablando con el Señor, donde estoy conectado con el Señor. Cuando nuestra hermana Reina me ha dicho eso, yo nunca me he conectado, yo más bien siempre me alegro cuando eso pasa. Porque me dice, Michael, los que vengan desde ahorita tienen que venir en una hora más o menos porque el pastor está orando. O tienes que venir en una hora porque está estudiando y no puede atenderte a menos que tengas una emergencia. Porque a veces a nosotros eso nos falta, mi hermano. Disciplina en oración, disciplina en la palabra, disciplina en la unidad con otros. Sobre todo en eso de la unidad con otros. A veces nos refugiamos en eso, de que bueno, pero si los hermanos quieren unidad conmigo, pues ellos también tienen mi número, pero busquen ellos. Que me llamen. Yo quisiera ser unido, pero es que a mí nadie me llama. A mí nadie me escribe, a mí nadie me visita. Yo quisiera, pero es que no, los demás no me colaboran. Cuando la Biblia hoy nos está llamando a eso, debemos ser disciplinados en mantener la unidad. Porque mi hermano, si yo hoy hago algo y te fallo, te aseguro que en otro momento te voy a volver a fallar otra vez. Si yo hoy hago alguna cosa mal contigo, te aseguro que en algún otro momento lo puedo volver a hacer otra vez. Por eso mantener la unidad también es un acto de disciplina. Es un acto que solo podemos ejercitarlo con la dirección de nuestro Señor. Así que hoy yo los animo a eso, mis hermanos. Y si tú que me estás escuchando todavía no eres cristiano, no eres creyente, este es el mensaje que tengo para ti de lo que hemos hablado. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no vas a encontrar la verdadera paz. La paz que te ofrecen otras cosas o que te ofrece el mundo es una paz efímera, pasajera. Solo Dios puede darte la paz que estás buscando. Solo Dios puede mantenerte firme en cualquier circunstancia. Solo el Señor. Ven a Cristo, acércate a Cristo y vas a tener una paz de por vida.
En esta vida y en la eternidad vas a tener paz en tu corazón, pero necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Él es la paz. En la prédica que viene el domingo siguiente hay un versículo que dice literalmente: el Dios de paz estará con vosotros. La paz está en Cristo, la paz está en el Señor. Sin Él no vas a tener paz. Tu trabajo no te puede dar la paz que te da Dios. Ni tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Nada puede darte la paz que solamente está en Dios, que solamente está en el Señor. Solo en Él puedes experimentar la verdadera paz. Y a mis hermanos creyentes los animo a perseverar en esas 3 disciplinas que aprendimos hoy. Número 1, mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Con la palabra. Con la palabra de Dios. A diario, todos los días necesitamos la palabra de Dios. Número 2, manteniendo la unidad de la iglesia, perseverando en eso, buscando a mis hermanos, buscando esa unidad. Voy a tener paz. Y número 3, orando. Pero no orando un día, orando todos los días. Mi hermano, ore hasta cuando no tenga ganas, ore también. Cuando te vean, no tengo ganas de orar hoy, ore igual. Eso es disciplina. O usted cuando va al trabajo, usted dice: no, yo no tengo ganas de ir, yo no tengo ganas. Usted va igual. Quiera o no quiera, usted va. Porque usted sabe que si usted no vale despertar el día, lo puede botar. Entonces eso es disciplina. Quiera o no quiera, usted va al trabajo. Las personas que hacen ejercicio, lo que hacen, yo lo hago, pero los que hacen ejercicio también aplican eso. Quieran o no quieran, ellos van a entrenar, van a hacer su cuestión. Porque ellos saben que eso no es de ganas, eso es de disciplina. Y así es, mi hermano, también la vida espiritual. Si usted no tiene ganas de orar, ore igual. Si usted no tiene ganas de abrir la Biblia, abra la Biblia y lea. Si usted hay un hermano que le cae medio mal y no tiene ganas, igual, perdónelo, hable con el hermano. Y todo eso con el tiempo lo va a ayudar a usted a vivir una vida de paz en el Señor, de paz en el corazón. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Padre Santo, gracias por tu palabra. Mi Señor Jesús, hoy quiero pedirte, quiero suplicarte que tú nos ayudes a entender que solamente en ti tenemos paz. Solo en ti tenemos una paz genuina. Sin ti toda la demás paz que podemos encontrar es una paz efímera, temporal. Solo en ti hay plenitud en la paz, mi Señor. Te pido para mí y para mis hermanos que ya te conocen, que perseveremos en las disciplinas espirituales, que nos mantengamos firmes ante cualquier adversidad, que podamos aplicar ese versículo que lo veíamos tan difícil: regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Que en todo tiempo, sea fácil o sea difícil, que en todo tiempo nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Y para eso necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu escritura. Solo lo que tú hablas en la Biblia es lo que nos llena el alma, Señor. Ayúdanos a perseverar también en la unidad de la iglesia. Que si en algún momento estamos como Evodia y Sinti, que hagamos como dijo el apóstol Pablo, que resolvamos nuestras diferencias, que nos perdonemos, que busquemos estar unidos, mi Señor. Y número 3, permite que por nada estemos afanosos, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica. Que nos recordemos lo que escribió el apóstol Pedro: echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que lo apliquemos, Señor, que cuando algo nos preocupe, nosotros oremos. Que cuando haya algo que sea muy difícil, nosotros oremos, nosotros hablemos con el Señor. Te lo imploramos, Padre, que tengamos vidas de oración. Pero permítenos recordar que tu Escritura dice que la oración también requiere disciplina, Señor. Porque quizás es fácil orar, pero lo difícil es orar todos los días. Lo difícil es mantenerme orando todos los días, Señor. Así que permítenos que busquemos la manera de que no duremos un día sin orar. Que no duremos un día sin tu palabra. Que no duremos un día sin buscar a nuestros hermanos. Y reconocemos que si hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor me bendiga, podemos hablar a compartir.
Nos vemos el miércoles y el viernes en nuestros servicios intersemana.